Perdonar a los difuntos. Hay que perdonar incluso a los difuntos. Dice la mística María Sima que un día fue a visitarla un campesino y le dijo: estoy construyendo un establo y cada vez que el muro llega a cierta altura, se cae. Hay algo extraño y sobrenatural en esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún difunto que tiene algo contra ti, a quien guardas rencor? O sí, pensaba que no podía ser sino él. Me hizo mucho daño y no lo puedo perdonar. Él quiere que lo perdones para estar en paz. ¿Perdonarlo yo? ¿A él que tanto daño me ha hecho de vivo? ¿Para qué vaya al cielo? No. Pues no te dará reposo hasta que lo hayas perdonado de corazón. ¿Cómo puedes decir en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Es como si dijeras a Dios: no me perdones como yo tampoco perdono. El hombre se quedó pensativo y dijo: tienes razón. En nombre de Dios lo perdono para que Dios me perdone también a mí. Desde ese día, no tuvo más problemas con el establo y pudo tener paz y amor en su corazón. 25. Ella misma cuenta el caso de una señora de Innsbruck, Austria, que no podía perdonar a su padre. Cuando estaba vivo, no le había dado cariño de padre y ni siquiera le había dado la oportunidad de estudiar para ser profesional. Por eso, no lo podía perdonar. Después de muerto, el padre se le apareció hasta 3 veces, suplicándole que lo perdonara, pero ella no quería. Después de un tiempo, esta mujer se enfermó y, entonces, entendió que debía perdonarlo, porque no podría vivir en paz. Tomada esta resolución, lo perdonó de corazón y la enfermedad desapareció. Perdonar es sanar. No podemos guardar rencor en nuestro corazón. El rencor es como un veneno que va destruyendo nuestra vida. Por eso, suele decirse con razón que no hay ningún rencoroso sano. Es necesario perdonar para desbloquear el alma, que se ha desconectado del amor de Dios. Todo pecado es desamor, no querer amar, como debiéramos, a Dios o a los demás. Y esta falta de amor va matando en nosotros la alegría y la capacidad de ser felices, creando en nosotros insatisfacción, vacío y sentimientos negativos de odio, cólera, envidia, soberbia, que pueden llegar hasta el suicidio o la venganza, fomentando tensión nerviosa y hasta enfermedades físicas. Debemos perdonar a todos sin excepción, pero especialmente a nuestros padres, que nos decepcionaron con sus burlas o por echarnos, frecuentemente, en cara nuestros defectos. Al padre que estaba celoso con nuestros éxitos o era abusivo, alcohólico, drogadicto o violento. A la madre, que nos sobreprotegía y no nos dejaba crecer y madurar. A los hermanos, que abusaron de nosotros con golpes o sexualmente, cuando éramos niños. Al esposo, que nos ridiculizaba en público o nos abandonó. A la esposa, que nos engañó o nos abandonó o abortó sin consultar, o nos sigue ofendiendo con sus gritos y no acepta tener relaciones. Al hijo, que lleva una conducta delictiva o es violento o drogadicto, o no obedece ni respeta. Al suegro, que nos acosa o que no nos acepta. A la suegra, que no nos comprende y no nos quiere. Al amigo, que ha descubierto secretos personales o no ha cumplido sus promesas y no ha devuelto lo prestado. Al profesor, que nos avergonzó en público. Al compañero de trabajo, que nos desacreditó ante el jefe. Al jefe, que nos ha hecho observaciones desagradables en público. Al médico, cuyo diagnóstico equivocado nos ha hecho perder salud y dinero. Al ladrón, que nos robó con violencia. Al sacerdote, que nos ofendió y no nos atendió en un momento difícil. A los miembros de la nación que humilló a nuestros antepasados, a quienes vencieron en la guerra. Al policía, que fue violento y nos agredió verbalmente sin razón o nos exigió dinero. Al de la tienda, que nos dio productos de mala calidad. A los gobernantes, que no cumplen sus promesas u ofenden nuestros sentimientos religiosos. Hay que perdonar a todos sin excepción. A veces, podemos guardar mucho rencor por cosas inexistentes o por haber malinterpretado una acción de los demás. Veamos un ejemplo real. Una mujer había ayudado y cuidado a su vecina durante su enfermedad. Y, sin embargo, ahora parecía que ni siquiera le quería hablar.
Un día iba caminando por la ciudad y la otra mujer, al verla venir por la misma acera, cruzó la calle y se fue por otra dirección. Ella estaba furiosa y colérica por todo lo que había hecho por la vecina, a quien había ayudado hasta económicamente y ahora no le hacía ni caso. ¿Pero qué había pasado? En aquella ocasión, la vecina acababa de salir del dentista con la boca completamente anestesiada y le daba vergüenza que la viera algún conocido. Por eso, había pasado a la otra acera. Había sido por vergüenza, no por desprecio, pero esa mujer había pasado varias semanas angustiada y colérica por no poder perdonar una ofensa que, en realidad, era imaginaria. Otro caso. Al vecino del piso de abajo no le dejaban dormir unos ruidos provenientes del piso de arriba. Y pensó, mañana voy a romperle la cara al vecino de arriba para que me deje dormir de noche. Al día siguiente, sube y se entera de que el hijo del vecino ha muerto aquella madrugada y que, durante toda la noche, el padre había estado paseando al niño, abrazado en fiebre. El vecino de abajo se sintió avergonzado de haber pensado mal del vecino de arriba. ¿Cuántas veces interpretamos mal los hechos de los demás y creemos que lo hacen por malicia contra nosotros? Hay un cuento que dice que un hombre había perdido su hacha y sospechaba del hijo del vecino. Observaba su manera de caminar, era el caminar de un ladrón de hachas, su traza era la de un ladrón de hachas, sus palabras eran las palabras de un ladrón de hachas, sus movimientos eran los de un ladrón de hachas, todo su ser era la manera de ser de un ladrón de hachas. Luego, por casualidad, excavó una zanja y encontró el hacha que había perdido. Al día siguiente, vio pasar al hijo del vecino y, entonces, sus movimientos y su modo de ser le parecieron normales y no de un ladrón de hachas. ¿Quién había cambiado? El hijo del vecino seguía siendo el mismo, pero él lo había interpretado todo mal. Por eso, es importante para perdonar, cambiar nuestra actitud mental negativa en positiva. Hay una antigua leyenda china en la que se refiere que una joven, llamada Li, se casó y se fue a vivir con su marido y su suegra. Pero Li no se entendía con su suegra y cada día discutían más y más. Era imposible la convivencia mutua. Sin embargo, de acuerdo a la tradición china, la nuera debía cuidar y obedecer a la suegra. Li pensó que no podría aguantar toda la vida con ella. Así que se fue a visitar a un amigo de su padre, quien le aconsejó que podía envenenar a su suegra, pero, poco a poco, para no levantar sospechas. Le dio unas hierbas y le dijo que cada 2 días pusiera un poco en su comida. Para que nadie se diera cuenta de nada, debía actuar con mucha cautela. Por eso, debería extremar sus atenciones con la suegra y ser muy amable con ella. Li actuó tal como le había dicho el consejero. Cada 2 días le servía en su comida un poco de aquella hierba para ir matándola poco a poco. Mientras tanto, controló su temperamento, obedecía en todo a su suegra y trataba de hacerla feliz hasta en los mínimos detalles, siempre con la sonrisa en los labios. Le costaba, pero creía que sería por poco tiempo. Durante 6 meses, la casa parecía un paraíso de paz y comprensión. No había discusiones y la actitud de la suegra cambió hasta el punto de tratarla con amor como a una verdadera hija. También Li cambió y empezó a querer a la suegra, dejando de ponerle las hierbas. Un día fue a ver a su consejero y le pidió que, por favor, le ayudara para evitar que el mal que había hecho a su suegra con aquellas hierbas no surtiera efecto. Ya no quería envenenarla, porque ya se comprendían bien las dos. Entonces, el consejero le dijo, no te preocupes, las hierbas eran buenas, no le han hecho ningún mal. Tu suegra no ha cambiado, la que ha cambiado has sido tú. El veneno estaba en tu propia mente, que no podía verla como una madre sino como una mala mujer, que te hacía la vida imposible. Al cambiar tú, también ella te ha mostrado cariño. ¡Qué hermoso! Una leyenda que puede hacerse realidad, si ponemos más de nuestra parte para cambiar. Qué importante es cambiar nuestra actitud mental hacia las personas que no nos caen bien. Quitemos el veneno del rencor de nuestra mente y de nuestro corazón y amemos a todos como hermanos. No olvidemos lo que decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, sembrad amor y recogeréis amor. Veamos ahora algunos ejemplos reales. Una madre de 3 niños tenía pocos amigos y era incapaz de amar a nadie.
El Señor permitió que tuviera un accidente que la dejó prácticamente coja. Después del accidente, el rencor que sintió por todos, incluso por Dios, no le permitió ni salir de casa. Con una desesperación total, no quiso hacer nada ni hablar con nadie. Pasó más de un año casi sin una señal de mejoramiento. Aunque pudo caminar, por lo menos con muletas, su estado de ánimo seguía mal. No quería cocinar para la familia, ni lavar la ropa, ni limpiar la casa. El esposo quedó con toda la responsabilidad del hogar. Un día, unos miembros de una comunidad carismática decidieron ir a visitarla y orar por ella. Y empezó a cambiar. Ella empezó a cocinar, después de casi 2 años, y a hacer los quehaceres de la casa. Cambió su actitud, su manera de ser y hasta comenzó a vestirse mejor y estar más presentable. Ahora su pierna está totalmente sana y sus muletas han pasado a ayudar a otros enfermos. Ella, junto con su marido y sus hijos, son miembros activos de su parroquia. Dice el padre Darío Betancourt: un día, me vino a pedir oración de sanación una señora que estaba invadida por la artritis. Para caminar, necesitaba de la ayuda de muletas. Después de conversar con ella, descubrí que tenía un odio a su nuera, casada con su único hijo, mientras que, por otro lado, tenía un gran amor por su único nieto. Después de hacer oración de sanación interior y alabar a Dios por ese nieto tan precioso, la señora se dio cuenta de que, gracias a su nuera, tenía un nieto tan lindo. Al final de unas horas de oración, la señora se fue a su casa muy restablecida, llevando en las manos sus propias muletas. Había perdonado y sanado. Una señora le contaba al padre de Grandis: durante muchos años mi esposo sufrió una enfermedad desconcertante de la piel. Esta enfermedad le causaba mucho sufrimiento y le tuvieron que practicar cirugía plástica en la nuca debido a la enfermedad. Sufrió deterioro en la columna vertebral en el área de los discos, y su salud era muy pobre. El año pasado asistimos a una reunión de oración. Un sacerdote le impuso sus manos y en ese momento se sintió sumamente conmovido. Algo le había sucedido. El sacerdote le susurró al oído que él albergaba resentimientos por golpes que había recibido de su padre cuando era niño. Después de la imposición de manos, fuimos a la misa y él notó un cambio en la piel de sus manos, unas costras cayeron de su piel. Mi esposo había tenido esta enfermedad desde que prestó el servicio militar hacía más de 30 años y creía que siempre la tendría. Desde ese momento, ha estado mejorando tan rápido que los médicos que lo atienden en el hospital de veteranos están sorprendidos. La erupción todavía se puede ver de vez en cuando, pero, muy poco, comparado con lo que tenía antes. No se encuentra constantemente cansado, juega golf, monta en bicicleta con nuestro hijo y hace todas las tareas de la casa que requieren de la fuerza de un hombre. La hermana Georgina Gamarra dice: durante la oración de perdón, Lidia comenzó a llorar mucho. No podía perdonar a sus hermanos, que la habían violado desde los 6 hasta los 8 años. Se sentía culpable de no haber confesado este pecado en su primera confesión. Ella lloraba amargamente por el dolor y la rabia que sentía en su corazón. Lidia se sentía indigna. Quiso confesarse por haber albergado odio a sus hermanos. Perdonando, se dio en ella un proceso completo de sanación. Cuenta el padre Daneslen que un día lo llamó una profesora a las 3 de la mañana, diciéndole que ya no tenía ganas de vivir y pensaba suicidarse. Cecilia, que así se llamaba, vivía sola y no podía soportar más su soledad y su vida de profesora con problemas con los padres de los alumnos. Estaba realmente deprimida y no veía salida a su situación. Pero sus problemas venían desde niña. Había vivido una infancia dolorosa. A los 4 años, murió su madre y tuvo que vivir 15 años, aguantando a un padre violento y alcohólico. En la escuela, no rendía mucho, porque tenía que hacer las tareas del hogar. De mayor, no solía salir de casa y ningún hombre se interesó especialmente por ella, quedando soltera. Y dice: cuando vino por la mañana a hablar conmigo, después de su llamada nocturna, la vi muy cansada y deprimida. Le pregunté cuáles habían sido los momentos más felices de su vida y me dijo que habían sido 3.
3 momentos en los que había permanecido junto a enfermos moribundos y los había ayudado con su oración y compañía a bien morir. Entonces, se me hizo claro que Cecilia tenía el don de entender a los moribundos, porque había experimentado en sí misma mucho sufrimiento y mucho miedo. Los moribundos, a veces, tienen dificultad para perdonar a quienes los han decepcionado y muchos sufren de soledad, abandonados en las manos de médicos y enfermeras. Ella sabía lo que era ser abandonada y lo difícil que es perdonar a su padre alcohólico y a los padres de sus alumnos, que se quejaban continuamente. Poco a poco, Cecilia pudo perdonar y salió de la depresión y ahora dirige en el hospital una unidad, donde se prepara al personal que debe estar en contacto con los moribundos. El mismo padre Daneslen dice, durante un retiro, Inés me pidió rezar por ella, porque tenía inflamación de la retina y no veía por el ojo derecho. Además, le habían dicho varios doctores, a quienes había consultado, que el problema podía pasar también al ojo izquierdo. Cada año iba al oculista y le confirmaban que no podían hacer nada por el ojo derecho y que el izquierdo se estaba deteriorando poco a poco. Le administré la unción de los enfermos y oré por ella. Lo primero que ella hizo fue perdonar de corazón a su padre, que había cortado toda comunicación cuando ella se fue a estudiar enfermería hacía 45 años. Siempre había sentido la falta de un padre cariñoso en su vida y, a pesar de haberse olvidado de su padre, en el fondo le guardaba rencor. También se sentía culpable por haber vivido 45 años sola. Al tercer día del retiro, perdonó a su padre, que había muerto hacía 15 años, comprendió que su soledad había sido un motivo para estar siempre en busca de Dios y dar su cariño como enfermera a tantos enfermos. Se sanó de aquella herida interior al perdonar a su padre y comenzó a ver bien con el ojo derecho hasta el punto que, en la misa de ese día, pudo leer el Evangelio con solo el ojo derecho. Y dijo a todos que ella había recobrado la vista a medida que, en aquellos días de retiro, había perdonado a su padre de haberla abandonado. Y dijo, ahora puedo agradecer a Dios de haber sido casi ciega, porque esto me ha permitido venir a este retiro, que me ha dado la curación de los recuerdos dolorosos, la gracia del perdón y una verdadera paz y felicidad. El padre Marcelino Iragui nos cuenta, una señora llevaba varios años sufriendo jaquecas e insomnio y se acercó a pedir oración. Después de unos minutos de oración, su dolor de cabeza se agravó visiblemente. Entonces, le dije, el Señor te llama a perdonar a una persona que te hirió hace mucho tiempo y a la que nunca has perdonado. Ella preguntó sorprendida, ¿cómo lo sabe, si no se lo he dicho a nadie? Yo insistí, para sanarte, es preciso que perdones a esa persona y la perdones incondicionalmente. Es tan difícil, dijo ella. Pero lo intentaré. Y así lo hizo. Continuamos orando y, a los pocos minutos, la señora nos sorprendió a todos, echándose a reír. Luego, explicó entre lágrimas, me sentía oprimida por un peso enorme, que no me dejaba dormir ni vivir en paz. Y, de pronto, ha desaparecido. Y sé que no volverá, pues es el Señor quien se lo ha llevado. Desde entonces, esa señora se convirtió en un apóstol del perdón. Su receta, para muchos males y tensiones, es perdón incondicional. ¿Te parece una receta costosa? Mucho más es la enfermedad. Una señora decía, al nacer yo, mi madre me recibió como una carga pesada y siempre me miró así. Yo callaba y sufría con amargura y resentimientos acumulados dentro de mí a lo largo de los años. Cuando por fin mi madre murió, rompí todas sus fotos y destruí todo recuerdo de ella. Me dije para mis adentros, esto acabó. Ahora puedo vivir mi propia vida. Pero Dios abrió mis ojos y vi que tenía cuentas que arreglar. Buscando ayuda entré en una iglesia y dije al Señor, Dios mío, que no daría para poder perdonar de veras a mi difunta madre. Pero si tú no me ayudas yo no soy capaz de hacerlo. En aquel momento, sentí que el Señor entraba en mí de nuevo y se adueñaba de toda mi vida. Mi amargura, rechazo, culpabilidad y ansiedades desaparecieron. El Señor me preguntaba, ¿cómo mirarías ahora a tu madre? Yo le contesté, con alegría, con comprensión y compasión, con ternura y amor. Cuando salí de la iglesia, iba como flotando. Ni mi cuerpo me pesaba.
El Señor me había liberado de una enorme carga. Toda la naturaleza me parecía nueva. A las personas las veía diferentes, verdaderamente maravillosas. Y todo mi ser repetía, te quiero, te quiero. Aquella experiencia fue como un nuevo nacer a la vida. Desde entonces, desaparecieron también mis dolores de cabeza y de espalda. Dios sea bendito. Cuenta la hermana Bridge McCanna, un día me llamó un sacerdote a un hospital, donde había un niño de 8 años, que había sido atropellado por una moto. El sacerdote me pidió, por favor, que hablara con los padres del niño, porque estaban angustiados. Cuando entré a la sala del hospital, el niño estaba en coma. La madre me contó lo que había pasado. Me dijo, hermana, este es mi único hijo. Hace una semana estaba ahí jugando en la calle y un chico de 17 años lo atropelló y dañó su cerebro. Y añadió, ¿sabe? Yo odio a ese joven, porque no ha venido a pedir disculpas. Ayer, después de una operación de 6 horas, me dijeron los doctores que este hijo mío va a quedar como un vegetal. También esa señora sentía gran enojo contra los doctores, porque uno de ellos le había dicho, tranquilamente, que no había esperanzas. Entonces, terminó con estas palabras, yo no quiero que se muera este niño, aunque Dios lo quiera, porque es mi hijo. Traté de ponerme en su lugar, pero sabía que necesitaba que alguien le aclarara la verdad. Le dije, ¿sabe, señora? Antes de orar con usted, le voy a pedir que haga 3 cosas. Primero, que esté dispuesta a perdonar a ese joven de 17 años. Inmediatamente, me dijo, jamás, tampoco estuvo de acuerdo en perdonar a los médicos. Le dije, usted tiene que estar dispuesta a entregar. Recuerde cómo Dios pidió a Abraham su propio hijo, que se lo diera a él y, cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio a Dios, entonces Dios se lo devolvió. Usted tiene que estar dispuesta a dejar que Dios se lleve a este niño, si esa es su voluntad. Ahora recuerde, nada es imposible para Dios, porque Jesús es el gran médico, pero usted tiene que estar dispuesta a perdonar y a entregar. En ese momento, la señora no podía aceptar estos consejos, así que oré por el niño y, como una semana después, ella me llamó. Le habían dicho que tendría que dejar a su hijo en una institución para toda su vida. Me dijo, por favor, vuelva. Estoy desesperada. Yo volví y le dije exactamente las mismas cosas que le había dicho la semana anterior. Entonces, añadí, quiero que todos los días haga sencillamente la señal de la cruz y use esta agua, agua de Lourdes. Recuerde que nuestra madre intercede por nosotros. Ella fue una madre que vio sufrir a su hijo. Pídale a ella como madre que interceda ante su hijo Jesús para que le dé fuerzas. Antes de una semana, me llamó de nuevo por teléfono. No me dio noticias, solamente dijo, por favor, venga al hospital. Cuando entré en la sala, el niño estaba sentado en la cama mirando televisión. La madre me dijo que, venciendo sus sentimientos de odio, ella había ido donde el joven y, aunque no lo sentía, le dijo, te perdono. También le pidió al Señor que la perdonara por haber juzgado a los doctores, condenándolos como crueles. Y me añadió, hermana, la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida la hice ayer. Me arrodillé junto a la cama de mi hijo y dije, Señor, llévatelo, haz lo que tú quieras con él. Dijo que fue entonces, cuando recibió una gran sensación de paz y un saber que todo iba a resultar bien. Continuamente, repetía el nombre del niño, Carl. Se suponía que Carl habría quedado ciego y que ni siquiera podría moverse nunca más. Pero 2 días después, había abierto los ojos y comenzado a responder. En una semana, todos los pediatras del hospital habían venido a visitarlo en su sala. Lo conocían como el niño milagro del hospital. Yo había ido a verlo un martes, el viernes volvió a su casa y el lunes siguiente fue a la escuela. Un año después, la mamá me escribió una linda carta en la que decía que Carl acababa de confirmarse y era perfecto en todo sentido, psicológica, mental y físicamente. Como resultado, toda la familia acude fielmente a la iglesia y también muchas otras personas que estaban lejos del Señor fueron atraídas por esta curación.
La misma hermana Briege cuenta que un día fue un señor a buscarla a su convento para decirle que tenía una hija muy enferma con leucemia. El hombre estaba desesperado y repetía constantemente, tiene que hacer algo por mi hija. No puedo pensar que Dios se la vaya a llevar. Y dice la hermana Briege, llegué con él al hospital a ver a su hijita y, al mirarla, noté que estaba sumamente enferma. Por la misma compasión que yo sentía por el padre, habría sido muy fácil para mí decirle, no se preocupe, va a estar bien. Eso era verdad, Dios iba a cuidar de ella, pero tenemos que recordar que no siempre debemos dejar que sea nuestra simpatía, nuestra compasión, la que hable, sino el Señor. Así que hablé al padre, pero él no podía aceptarlo. Me repetía, no, no puedo ver que mi hija se la lleve Dios, he sido fiel a Dios, ¿por qué me está haciendo estas cosas? Yo oré por esa niña para que Dios la sanara. Y después de hablar con el papá, me di cuenta de que él no podía escuchar mis palabras porque tenía mucha ira en su corazón. Sin embargo, yo sabía que tenía la libertad de interceder a Dios en su lugar. 3 días más tarde, recibí un llamado telefónico. La pequeña Ellen había muerto. Fui al funeral y, cuando vi al padre al lado del ataúd, vino hacia mí, me abrazó, y esto es lo que me dijo, hermana Briege, ahora conozco en verdad lo que quiere decir la sanación. Sanación significa decir sí a Dios. Cuando miro a mi hijita, la única hija que tenía, hay tristeza en mi corazón, pero hay un tremendo sentimiento de paz. Dios me ha dado la gracia de aceptar su voluntad. Hace 2 semanas, y aún hace 2 días, yo no podía aceptar su voluntad. Pero ahora entiendo lo que usted me dijo la otra noche, Dios jamás falla a su pueblo. Mi hijita fue sanada y llevada al reino donde Dios quiere que esté. Y a mí el Señor me sanó y me ha dejado aquí para contar y testificar acerca de su fidelidad. Otro caso. Priscila, cuando era jovencita, fue abusada sexualmente por su hermano mayor y, a pesar de varios años de terapias, no podía superar sus sentimientos de culpa. En 1991, cuando tenía 47 años, fue llevada al hospital con síntomas de ataque al corazón. Tuvo un paro cardíaco y fue dada por muerta. Cuando salió de su cuerpo, vio a uno de los doctores, haciéndole masajes al corazón y vio también a su esposo, a su hija y a su hijo, llorando. Después fue hacia una luz brillante, era una luz dorada. En su revisión de vida, solamente le fue mostrada una cosa, el abuso sexual. Ella lo revivió. Dios le dijo, hija, no fue tu culpa. Estas palabras la curaron más que los años de terapia, la liberaron del miedo, del sentimiento de culpa y de la vergüenza que sentía. Esta curación fue instantánea. Y dice, ahora sé que hay un propósito para mí de estar en la tierra. Ahora no me preocupo tanto de mi apariencia exterior. Las cosas materiales no son tan importantes para mí. A mi hermano no lo había podido perdonar anteriormente. Ahora sí lo he perdonado de corazón. El doctor George Ritchie cuenta que, un día de 1954, estaba sentado en su oficina cuando entró sin previo aviso ni cita una mujer airada, que había visitado varios médicos y ninguno había podido hacer nada por mejorar su situación. Al entrar, se quitó su blusa y me enseñó su espalda. Tenía la piel seca, escamosa, arrugada y con muchas costras. Era una enfermedad grave de la piel. Por las noches no podía dormir y sufría mucho de ardiente picazón. Su esposo había muerto y había ido a vivir con su padre a otra ciudad. Su padre le había pagado una excelente educación y ella quiso cuidarle en su ancianidad. Pero él, en lugar de apreciar lo que ella hacía por él, estaba siempre de mal humor y le exigía que hiciera siempre lo que él quería. Hasta que ella, que era una mujer independiente, no pudo aguantar más aquella situación y se fue de la casa. Cuando ella me explicó todo esto, yo entendí que podía ser una dermatosis neurológica. Y le receté una pastillita de fenobarbital y leer el libro Release de Star Daily, el famoso criminal convertido ante la aparición de Jesús resucitado en su propia celda de castigo. Le di también el dato de que podía conseguir el libro en Cokesbury Bookstore en su misma ciudad. 3 semanas y media más tarde, llegó a la oficina totalmente curada de su enfermedad. Y me dijo que un día tuvo una visión.
Estaba echada en su cama, pensando en Stardale y en su conversión, cuando se echó a llorar y se dio cuenta de cuánto odio y amargura había acumulado por años hacia su padre. De pronto, vino una mano y le tocó su espalda y sacó todo el mal que tenía, mientras sacaba también todo el odio y todo el resentimiento que sentía hacia su padre. Cuando vino a verme, algún tiempo después, me dijo que había ido a visitar a su padre y habían quedado como íntimos amigos. Y pasó los últimos meses de la vida de su padre, cuidándolo con todo amor. Después de su muerte, ella se hizo miembro activo de su iglesia y empezó a viajar por el mundo, llevando a todas partes el mensaje del amor de Dios. Su vida había cambiado totalmente y ahora era una persona amable, sonriente y feliz. El padre Giovanni Salerno, fundador de los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, misionero en las alturas del sur del Perú, cuenta que, como médico, se acercaban muchos indios a pedirle medicinas para sus enfermedades. En algunos casos, no se curaban, a pesar de darles varias veces las medicinas consideradas apropiadas. Al preguntarles qué andaba mal en sus vidas, descubría, en ocasiones, que tenían odio y rencor a alguien de su familia o de su vecindad. A veces, eran hijos que no podían perdonar a sus padres por haberlos abandonado. Otras veces, eran esposas que no podían perdonar a sus esposos por sus infidelidades o por su mal comportamiento. Les hacía entender que debían perdonar y, cuando perdonaban, se curaban inmediatamente. El padre Marcelino Iragui nos dice, un día se acercó una señora a pedir oración, por favor, ruegue por la conversión de mi hija, que ha perdido la fe en Dios y el respeto por sus padres. A mí no me escucha ni me habla si no es para insultar. Yo le dije, arrodíllate en presencia de Jesús y perdona a tu hija de todo corazón. Piensa que el Señor ama y acepta a tu hija como es y alábalo de su parte. Horas más tarde, como empujada por una fuerza invisible, vino una joven muy desconcertada. Me dijo que 3 días antes había intentado suicidarse, pero un poder misterioso se lo impidió a última hora. No comprendía el por qué, pues su vida no tenía ningún sentido, solo sentía rechazo por todo, incluso por sí misma y por Dios. La invité a orar conmigo. Y, el Señor tocó su corazón tan visiblemente que se confesó con verdadero arrepentimiento. Luego rezamos por la sanación de sus recuerdos y heridas de su vida pasada. Y, al final, comenzó a alabar a Dios y prometió que lo haría por el resto de su vida. La joven resultó ser hija de la señora que había pedido oración por la mañana. Mientras la madre rehusaba el perdón total e incondicional a su propia hija, sus oraciones quedaban sin respuesta. Porque, cuando rehusamos perdonar, las manos de Dios quedan como atadas, el Todopoderoso no puede ayudarnos. Él necesita nuestro perdón para que sus manos queden libres y pueda realizar sus milagros de amor. Apenas la madre perdonó a su hija y la ofreció al Señor con amor, no con rechazo, Dios intervino en la vida de ambas. Las dos llevan ahora varios años, caminando juntas con Jesús. Decía el cardenal de Vietnam Nguyen Van Xuan, muchos de mis compañeros de cárcel, incapaces de perdonar a los que nos hacían daño, murieron, algunos, después de la liberación, a consecuencia de la ira acumulada y de los traumas sufridos. Una vez de vuelta a casa con su familia, que los esperaba con ansia, se quedaban en un rincón traumatizados y llenos de hastío contra sus parientes, que no habían hecho todo lo posible por liberarlos, y contra el gobierno y contra los comunistas. Como no podían vengarse, odiaban. Esto les hacía daño y al cabo de unos meses morían. Perdonando siempre a todos, tratando de amar a todos, yo no solo pude sobrevivir, sino que permanecí en la paz y en la alegría. El gran exorcista de Venecia, Pellegrino Ernetti, dice, con mi experiencia de más de 30 años, puedo decir que, salvo casos raros, el 30% de los casos en los que Satanás hace sufrir a las personas, se debe a que no saben o no quieren perdonar a sus enemigos o a aquellos que piensan que les han hecho daño. 40. Por eso, el perdón es una necesidad para poder ser felices. Anton Lully es un sacerdote jesuita de Albania que pasó casi toda su vida en prisión. Muchas veces enfermo y torturado sin piedad, pero soportando toda clase de sufrimientos con la ayuda de Dios. Él nos cuenta, me arrestaron en 1947 tras un proceso falso e injusto.
He vivido 17 años como prisionero y otros tantos en trabajos forzados. Prácticamente he conocido la libertad a los 80 años, cuando en 1989 pude celebrar por primera vez la misa con la gente. Mi vida ha sido un milagro de la gracia de Dios y me sorprendo de haber podido sufrir tanto con una fuerza que no era la mía, sino de Dios. Me han oprimido con toda clase de torturas. Cuando me arrestaron por primera vez, me hicieron permanecer 9 meses en un baño. Me tenía que acurrucar por tierra sin poder jamás extenderme completamente, tan estrecho era aquel sitio. La noche de Navidad de aquel primer mes, me hicieron desvestir y me ataron con una cuerda a una viga, en modo tal que podía tocar el piso solo con la punta de los pies. Hacía frío, sentía el hielo que subía por todo mi cuerpo, era como una muerte lenta. Cuando el hielo me llegaba al pecho, me puse a gritar y los guardias vinieron y me golpearon y me dejaron tendido en el piso. Frecuentemente, me torturaban con corriente eléctrica, me metían 2 alambres en los oídos. Otras veces, me amarraban las manos y pies y me tiraban en un lugar oscuro lleno de grandes ratas. Vivía, además, con la tortura permanente de los interrogativos, acompañados de violencia física. Cuando me sacaron y me llevaron a trabajar en trabajos forzados en una finca estatal, siempre que podía, celebraba misa clandestinamente, pero no podía confiar en nadie, pues, si me descubrían, me fusilaban. Así estuve 11 años. Cuando me arrestaron por segunda vez, el 30 de abril de 1979, me tiraron al suelo de la celda y fue, precisamente en aquella ocasión, cuando tuve una experiencia extraordinaria que me recuerda la transfiguración de Jesús. Era como si Jesús estuviera allí presente frente a mí y yo le pudiera hablar. Aquel momento fue determinante para mí, pues comenzaron de nuevo las torturas. Sin aquel amor de Jesús, hubiera muerto, quizás desesperado. Así he pasado mi vida, entre cárceles y torturas, enfermedades y trabajos forzados, pero nunca he albergado sentimientos de odio en mi corazón. Después de mi libertad, me encontré un día con uno de mis torturadores y sentí deseos de ir a abrazarlo, y fui y lo saludé y lo besé. Anne Smith fue capturada en su patria, Checoslovaquia, en la Segunda Guerra Mundial, mientras atendía a soldados heridos. Y dice, cada día los guardias nos daban una tajada de pan. Los cocineros añadían aserrín a la harina y, por ello, muchos prisioneros se enfermaron al comer esto. Cuando el pan estaba fresco, era suave, pero pasadas unas horas se ponía muy duro y lo usábamos para fabricar las bolitas del rosario. Había un guardián que era particularmente cruel. Si no mataba a 2 personas por semana no estaba satisfecho. A mí me golpeó varias veces. Oré para tener la gracia de perdonarlo, pues sabía que, si no lo perdonaba, el odio me envenenaría el alma. La última vez que me pegó pensé que me iba a matar. Pero, después de desmayarme, el guardián me cargó hasta las barracas. Me visitaba todos los días y me traía leche de cabra que los otros prisioneros me daban por cucharadas. Estuve en coma varios días. Cuando recobré el conocimiento, vi al guardián sentado sobre unas pajas a mi lado. Él me preguntó, ¿quién es tu novio? ¿Tu novio es Jesús? Quiero oír hablar de él. Me di cuenta de que Dios había ablandado su corazón y empecé a llorar. Él venía diariamente a escucharme acerca de Jesús. Un día me preguntó, ¿crees que tu Dios podría amarme? ¿Crees que podría perdonarme todo lo que he hecho? Sí, sí, porque has recibido la gracia de pedirlo. Una noche en 1946, el guardián me despertó a medianoche. Me dio una ficha y me señaló un camión que estaba afuera y me dijo, vete. No digas nada, solo vete. Después supe que estaba en el primer camión de prisioneros liberados después de la guerra. Se suponía que otra mujer se iba esa noche, pero el Señor la llamó. Y el guardián arriesgó su vida para darme su ficha. Nunca lo volví a ver. La alegría del perdón es un regalo de Dios.